Bueno, llegamos a un momento también muy especial. Quiero presentarles al portador de la palabra de Dios, al mensajero de Dios. Está con nosotros Pedro Valencia, un mensajero de palabra de vida que Dios ha permitido que él pueda llevar el mensaje a nivel internacional. Ha estado en Argentina, en México y en diferentes partes de nuestro país llevando ese mensaje de amor, de fe y de esperanza. Así que quiero dejarte con el pastor Pedro Valencia. Adelante, pastor, bienvenido a este espacio donde Dios va a estar haciendo cosas maravillosas a través de esta palabra que usted nos va a compartir hoy. Bueno, damos gracias a nuestro Padre amado por este maravilloso momento. Es muy especial, ¿verdad? Que damos gracias primero a él y también a Gustavito, a Lady, a mi familia, por darme esta oportunidad maravillosa de compartir la palabra. Y anhelo en mi corazón que todos los que estemos ahí en sintonía podamos recibir ese aliento de vida que viene a través de la palabra de Dios. Ya hemos orado por la palabra, tenemos un momento, vamos a estar orando por su necesidad, por su petición, por sus dificultades que está atravesando. Y como bien en esta noche tenemos algo muy importante que es sobre el poder de su palabra. Así es que vamos a pedirle que nos hable y que estemos atentos y podamos recibir la enseñanza de nuestro Padre Celestial. Quiero dar una introducción donde dice tenemos que aprender o recordar el significado, ya que la única palabra que tiene un verdadero efecto es la palabra de Dios. La palabra de Dios no vuelve vacía. Ella hace lo que Él la envía a hacer. Ella, la palabra nos da, no vuelve vacía. Quiero que si tienes allí su Biblia, podamos abrir en Isaías 55, 10 y 11. Isaías 55, 10 y 11. Voy a leer rápidamente. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envíe. Él quiere suplir, Él quiere sanar, Él quiere restaurar, pero es muy importante ponerle atención a la palabra, que Él nos hable. La palabra de Dios está en la Biblia y ahí encontramos grandes ejemplos, grandes testimonios y también encontramos todas las promesas que Él tiene para todos nosotros. También hay un texto bíblico maravilloso en Hebreos capítulo 4, si que usted quiere ir allí, versículo 12 dice, en la primera parte dice que la palabra de Dios, la palabra del Padre es viva y es eficaz. Esta palabra que Él nos da es viva, es eficaz. Tenemos que aprender a creer en todo tiempo en la palabra de Él. Como dice allí en Isaías, que lo acabamos de leer, la palabra de Él no va a volver vacía. Así como desciende la lluvia de los cielos y moja la tierra o riega la tierra y la hace producir, Él así y da semilla al que siembra y pan al que come. Dice que así será mi palabra. No volverá a Él vacía, sino que hará lo que Él la envía a hacer. Importante esto, mis amados hermanos y amigos que en esta noche nos están escuchando, de colocarle cuidado a la palabra. Y Él quiere que en estos tiempos que estamos viviendo aprendamos a depender de la palabra de Dios. Podemos, amén, a mí me gusta orar, me gusta que me envíen peticiones de oración, poder orar por familias, poder orar por naciones completas, pero lo más importante que Él quiere es que cada uno de nosotros aprendamos a creerle a su palabra. Y que tengo un texto bíblico que me impactó bastante y lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo del 28 al 31. Allí sucede algo en esta parte cuando nuestro amado se queda orando y le dice a sus discípulos que pasen al otro lado, los envía y Él se queda clamando, pero en la noche Él viene
caminando en el mar. Los discípulos se asustan al verlo, pero lo que vamos a ver aquí es el poder de la palabra de él, que eso es lo que tenemos que entender, el poder de su palabra. En el versículo 18, anteriormente al versículo 18, ellos se asustan porque ven caminando a alguien en la noche sobre el agua. Esto no era normal y ellos se asustan y piensan que son, como dice aquí, fantasmas. En el versículo 26 dice, los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma, dieron voces de miedo. En el versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro, Señor, si eres tú, manda que vaya sobre las aguas. Y el versículo 29 dice, y dijo él, ven. Esa palabra, ven, es la palabra que tenemos que atender cuando él nos habla. Tenemos que estar atentos a su voz. Si alguno tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a su pueblo, a cada persona que en esta noche estamos escuchando. Y Pedro, dice la palabra del Señor, entonces Pedro empezó a caminar y descendió diciendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Él camina basado en la palabra de Dios. Él camina en esa palabra que él le da en ese momento. Si eres tú, manda que yo vaya. Qué bueno ser como Pedro, ¿verdad? Creerle a la palabra de él. Cuando tenemos un problema, una necesidad, y él nos da una palabra, tenemos que aprender a caminar sobre esa palabra. El mar, las dificultades, las necesidades, las situaciones en las cuales ustedes estén atravesando o estemos atravesando. En medio de esta pandemia a nivel mundial hay mucha necesidad, hay mucho problema, pero cuando él nos da una palabra, esa palabra es la solución a nuestra salida. Esa palabra es la solución a nuestra necesidad. Dese cuenta que Pedro tuvo fe para caminar. Esa es otra palabra importante, la fe. Siempre aquí en la palabra se habla sobre fe en este episodio. Y él tiene fe y le dice, si tú eres, manda que yo vaya. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Ese es el versículo clave, importante para cada uno de nosotros. Hay un gran ejemplo también en el libro de San Juan, capítulo 47 al 53. No lo voy a leer porque el tiempo es corto, pero se trata del hijo de un oficial del rey. Y el hijo del oficial del rey murió, pero el oficial del rey había oído hablar de Jesús, había oído que Jesús hacía milagros, que ese nombre es sobre todo nombre. Hasta lo mejor vio milagros sorprendentes, sobrenaturales. Y este hombre va a Jesús y le dice que su hijo estaba enfermo. ¿Qué pasó? El hijo de él murió. Pero el versículo importante que el padre tiene que creer es en el verso 50, donde le dice al Señor, ve, tu hijo vive. ¿Qué pasó? Tenemos que tener fe a la palabra que él nos da. Este padre, viendo la condición de su hijo muerto, ya había partido a la eternidad. Va a Jesús, encuentra en él la solución a su problema, a su angustia, a su dificultad, a su tribulación, a su dolor, porque no es fácil, yo creo, perder un hijo, pero encuentra en él una palabra de aliento. A Jesús porque cree que Jesús le puede sanar a su hijo, lo puede volver a resucitar, y va a él y le cuenta su historia, y él le da una palabra de vida, le dice, ve, tu hijo vive. Esa palabra es importante. Esta noche él te está hablando a ti. Empezó a hablarte a ti del poder de su palabra, que su palabra es viva, que su palabra es eficaz, que su palabra no es algo que está ahí escrito en un libro para que tengamos un recuerdo entre comillas. No, su palabra es viva y es eficaz. Él hace lo que la envía a hacer. Si él abre su boca, él va a permitir un milagro sobrenatural en tu vida y en nuestras vidas.
Otro texto bíblico, son ejemplos importantes. En Juan capítulo 5, versículo 1 al 9, se habla de un paralítico que estaba en un lugar que se llama Betesda. Hasta allí llega Jesús, como en esta noche está llegando a tu casa, está llegando a la clínica si nos estás escuchando, o nos vas a escuchar de aquí a mañana. Está llegando a tu negocio, a tu empresa, y está llegando a donde había la necesidad, donde había la dificultad. Y en el versículo 6 y 8, en el versículo 6 le dice, ¿quieres ser sano? Obvio, sabemos que él le cuenta una historia que cuando descendía de vez en cuando un ángel y movía las aguas, el primero que se lanzaba allí era totalmente sano. Y este hombre le dice en medio de estos textos, yo no tengo quien me ayude, pero es que Jesús quiere ser personal. Jesús quiere ser personal con usted. El Espíritu Santo quiere ser personal con usted. Él quiere que tú le creas, que yo le crea. Y le dice en el versículo 8, cuando este hombre, no sé si entendería, pero le contesta en el versículo 8, dice, levántate, toma tu lecho y anda. Después de que no le está pidiendo ninguna referencia, solo le dice, ¿quieres ser sano? Esta noche el Señor te está diciendo, ¿quieres ser libre? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser restaurado? ¿Quieres ser bendecido? No interesa que te hayan echado, como decimos aquí en Colombia, del trabajo. Mire, Él está con los que nos ayudan. Él está con las personas que le creen a Él. Él necesita y Él quiere bendecir a todos aquellos que le creen a Él o que le creemos a Él. Él quiere suplir las cosas, las necesidades. ¿Estás enfermo? Pues la palabra créela que dice, levántate, haz lo que no podías hacer. Él está ahí al lado tuyo. Él está en tu casa, Él está en tu negocio, Él está en tu empresa, Él está donde tú estés en este momento, Él está ahí contigo. Esa es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción, la seguridad de lo que no podemos ver. Esa es la fe que tenemos que tener. Él le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice que al instante fue sano, se levantó, tomó su lecho y se fue. Qué importante es esto cuando le creemos a Dios, le creemos a su palabra. Allí si estás solo en esta hora, tienes que creerle a la palabra de Él. Tienes que creer que Él suplirá todas las cosas en abundancia. Aún en medio de la necesidad, Él suplirá. Tienes que creer que aunque estés enfermo, dice que por su llaga, más adelante lo vemos, seremos sanos por sus llagas. Él murió en la cruz, Él tomó nuestros pecados, tomó nuestra iniquidad, tomó nuestros dolores y por su llaga fuimos curados, dice la palabra de Dios. Estamos viendo ejemplos. Ahí en Juan capítulo 9, habla del ciego de nacimiento. Muchos lo han escudriñado en sus tiempos, en sus momentos de reflexión, o lo han escuchado, que había un hombre que era ciego. Y los discípulos le dicen, este hombre fue ciego porque pecó él, porque pecaron sus papás, o qué pasó. Él le dice, es para que la gloria de Dios se manifieste. En esta noche se va a manifestar la gloria de Dios en tu vida. Estoy seguro de eso. Yo creo que Él ya está tocando personas. Si tú estás escuchando estos mensajes y estás viendo en cada versículo clave, levántate, toma tu lecho y anda. Tu hijo vive. Entonces algo tiene que estar pasando en tu corazón, en tu vida, en este momento. Este hombre era ciego, pero vemos en el versículo 6 del Evangelio de San Juan, si tú tienes una Biblia, vamos a ir allí rápidamente. Evangelio de San Juan. Alaba lo que Él está ahí, créele a la palabra, dale gracias porque Él está haciendo un milagro sobrenatural en tu vida, en tu hogar, en tu familia, con tus hijos, con tu esposa. Te está sanando en esta hora, su mano no se ha cortado para bendecir ni para redimir a su pueblo. En Juan capítulo 5, del 1 al 9, pero en el versículo 6, dice lo siguiente. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Cuando yo leí esta parte, a veces Él pide que nosotros hagamos algo.
Él prueba nuestra fe. Hay un texto que no lo dije, pero está también cuando los leprosos fueron a pedirle que los sanara. Y él les dijo, ve y presentes a los sacerdotes. En el camino ellos fueron sanados. Sé que se devolvió uno solo para darle la gloria, pero en el camino ellos fueron sanados. Y a este hombre hace algo que no era natural, era sobrenatural. Y era loco para las personas que lo estaban viendo en ese momento. Pero él le dice, ve y lávate en el estanque de Siloé. Él te puede pedir que hagas algo. No estamos diciendo nada de dinero. Él te puede decir, levántate y brinca. Él te puede decir, levántate de ese lecho que estás enfermo y camina. Él te puede decir, tócate el lado afectado ahora, donde te estaba doliendo y ya la enfermedad se fue en el nombre de Jesús. ¿Qué pasó en el versículo 7? Y en el versículo 11, cuando la gente le está preguntando a este hombre, ¿qué pasó? Dice, respondió él y le dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Le creyó a la palabra. En ese tiempo él estaba caminando. En ese tiempo él estaba aquí en la tierra. Pero hoy tenemos que creer por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Estás enfermo? Créele a la palabra. Hasta a lo mejor él te puede decir ahora, ve y no sé, échate agua en la cara. Hasta a lo mejor él te puede decir ahora, levántate, como lo acabé de decir, y toma tu lecho, levántate, tiende tu cama, levántate y haz esto. La suegra de Pedro, el apóstol, estaba enferma en una cama con fiebre. Y dice la palabra que él llegó a la casa de Pedro y tomó la mano de la suegra de Pedro y al instante le dejó la fiebre y ella se levantó y le servía a él. Eso es creerle a la palabra que hoy, ahora mismo, se está expresando. Este hombre recibió la vista. ¿Por qué? Porque hizo lo que él lo mandó a hacer. Porque le creyó a la palabra de él. Vamos a ver otro gran ejemplo. En Lucas capítulo 8, versículo 40 al 45, encontramos dos milagros, pero me voy a basar solamente al milagro de Jairo. En medio de esta travesía se encuentra una mujer de flujo de sangre que había escuchado hablar de Jesús. Y ella dice, si tan solo toco el borde del manto del Señor, seré sano. Si tan solo tú le crees a la palabra esta noche, vas a ser sano, vas a ser restaurado. Van a golpear a la puerta de tu casa y te van a llevar a un mercado. ¿Por qué no? Yo no sé lo que él puede hacer o lo que él quiere hacer. Sé que él lo puede hacer. Y la hija, cuando él va hacia Jairo, porque Jairo llega a pedirle que su hija estaba enferma, cuando él va hacia la casa de Jairo, llega la mujer del flujo de sangre porque dice que había escuchado hablar de Jesús. Y dijo, si tan solo toco el borde del manto de él, seré sana. Si tan solo le crees a la palabra, vas a ser sano, restaurado, bendecido. Y sucede el milagro porque esta mujer se atrevió a creer, se atrevió a tocarle el borde del manto del Señor. Más adelantico, encontramos que llega la gente y le dice a Jairo, mira, no molestes más al maestro, no lo molestes más porque tu hijo ya murió. Pero él dice, no, él no duerme, él no murió, él está dormido. Llega allí a la casa de Jairo y en el versículo 57 le dice al muchacho, muchacho, levántate. Muchacho, levántate. Y el muchacho se levantó. Después de estar muerto, se levantó. Ya vamos 2 testimonios de resurrección. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué pasó? Ahora Él quiere que tú aprendas que todo lo que tú le pidas a Él, porque esa es la palabra de Él, la que estamos viendo aquí hoy, Él nos va a contestar. Él va a suplir tu necesidad. Encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, Evangelio de San Juan, capítulo 14, encontramos textos claves para cuando estamos orando, cuando le estamos pidiendo, basados en la palabra de Él, basados en nuestra situación. Vamos a ver estos textos 12, 13 y 14. Dice el Señor, de cierto, quiere decir de verdad, os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también.
y aún mayores cosas hará, porque yo voy al Padre. Verso 13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres, yo lo haré. ¿Estás seguro de que Él lo va a hacer en tu vida? Acuérdate que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Todo lo que tú pidas al Padre, en el nombre de Jesús, Él te lo va a conceder. Él no necesita mediadores. Él es el único nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es el único nombre en que Él respalda una oración. Cuando vamos al Padre, en el nombre de Él, todo lo que yo le pida a Él, Él nos lo va a dar. Él te lo va a dar, Él te lo va a entregar. Él te va a suplir todas las cosas en abundancia. ¿Lo puedes creer? En Marcos 11:23 da una gran enseñanza. Un día él tiene hambre, pasa por al pie de una higuera, la higuera no tiene frutos, y dice, nunca más nazca de ti fruto. Nadie coma de ti fruto. La higuera al otro día estaba seca. Los discípulos se asombraron y le dicen, Señor, maestro, la higuera que maldijiste está seca. Y él les dice algo, cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, si no dudar en su corazón lo que pida, le será hecho. Pedro dudó y él estaba ahí y lo cogió. Pero él quiere que le creamos. Por eso a Pedro le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dios no quiere que dudemos a su palabra. La palabra de él es firme. La palabra de él es segura. La palabra de él prospera. La palabra de él suple. La palabra de él llena todos los vacíos de nuestra vida. En el Salmo 107, versículo 20, me impacta todo este salmo, porque este salmo habla cuando el pueblo de Israel le fallaba al Padre, pero ellos se humillaban al Padre. Y en una de esas, y siempre el Padre los escuchaba y los sanaba, los restauraba, los bendecía. Pero este versículo 20, vemos la condición que estaban pasando. Dice el 107, verso 20, Él envía su palabra, los sana, los libra y los saca de su ruina. Ese es el Cristo que tenemos. Ese es el poderoso que estamos anunciando en esta noche. 107, versículo 20. Envía su palabra, los sana y los libra de su ruina. Esa es la importancia de la palabra de Él en esta noche que estamos hablando. Gloria sea al Señor. Él te va a dar la palabra para que la respuesta o beneficio que necesitas. En Juan capítulo 10, versículo 4 dice que sus ovejas oyen su voz. Es importante oír la voz del Eterno, la voz del poderoso de Israel, la voz del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. En él tenemos la respuesta. En Mateo 6:6 dice lo siguiente, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta detrás de ti, clama a tu Padre que ve en secreto, que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay que aprender a oír la palabra. Hay que aprender a estar atentos. En ese momento, cuando entramos a nuestro lugar secreto, allí le podemos contar todas las cosas a Él. Y estoy seguro de que su Espíritu Santo le va a decir lo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Cómo le debemos hacer? ¿A dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Le dijo el apóstol Pedro. Así es que esta noche Él nos ha hablado y tenemos que ser como Pedro. Tenemos que ser como toda esta gente. Los pocos versículos que acabo de decir que le creyeron a Él. Estaban seguros que si obraban conforme a la palabra que Él habló, iban a ver su milagro. Y en esta noche estoy seguro
de que tú y yo vamos a ver el milagro de una forma especial. Estamos felices que te hayas conectado con nosotros y que estés aquí. Queremos decirte que la razón de esta transmisión es que sepas que Jesús te ama sin importar quién eres y qué hayas hecho. Hoy tienes la oportunidad de disfrutar la buena vida que Él te da. Si deseas recibir el perdón y la gracia que Jesús quiere darte hoy, Repite esta oración, teniendo en cuenta que debes hacerlo de corazón. Amado Padre, acudo a ti en el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis fallas y mis errores. Sé que tú no me rechazarás, sino que me acoges y te agradezco por eso. creo en mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Y creo que Él resucitó de entre los muertos para mi justificación. Y lo confieso ahora como mi Señor. Ahora recibo la justicia de Dios en Cristo y soy salvo. Acabas de hacer la declaración más importante de tu vida. Ahora eres hijo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ti. Todo es nuevo ahora. Si quieres saber más, comunícate con nosotros. Visita nuestra página en Facebook @palabradevidaus y contáctanos a nuestro número. Eres importante para nosotros. Te mandamos un abrazo y recuerda que eres un bendecido.